Continuando con este punto del artículo 24 del reglamento. El segundo requisito, la voluntad de constituir la persona jurídica. Eso que hablamos ya. Otros que te dicen, ¿no? Al amparo de esta ley se tienen que constituir asociaciones, ¿no? Y ante una comisión organizadora, etcétera, etcétera, ¿no? O ante un representante de gremio, universidad, etcétera, etcétera, van a acreditar y esta va a sacar la disposición que las reconoce como tal, ¿no? Otros dicen, otras leyes de creación que te dicen, ¿no? Se formará representantes de tales asociaciones de tales provincias y aprobarán su estatuto. Entonces, la ley te da lineamientos generales, ¿no? Para que los colegios profesionales se organicen y ya en base a esos acuerdos van a poder acceder al registro con su base de ley de creación y toda la documentación que acredite su formación de esos consejos directivos. Otro requisito que hay que poner es que si hay personas jurídicas como miembros del consejo directivo, tienen que indicar la partida registral, ¿no? Ojo que aquí debió ponerse partida registral y sede registral, porque no necesariamente
no necesariamente los números van a ser únicos, lamentablemente no. ¿No? Un número de partida en Tacna se puede replicar también en una partida de Piura, ¿no? Por eso es importante consignar, ¿no?, en qué sede registral está inscrita esta persona jurídica, ¿no? También el nombre completo de quién o quienes actúan en su representación, ¿no? Ojo que miren que está hablando acá del primer consejo directivo y los demás, ¿no? Los demás no es obligatorio consignarlo, ¿no? No es obligatorio elegirlos, ¿no? Excepto, dice, si entre su facultad está la de sustituir al consejo directivo u órgano equivalente en determinadas circunstancias. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Hay estatutos que dicen consejo de vigilancia, en caso de que cese el consejo directivo, ¿no?, o que haya alguna remoción, etcétera, etcétera, asumirá la administración y convocará asamblea, ¿no? O asumirá las funciones hasta que culmine el periodo, por ejemplo. Entonces, si se da ese caso, ahí tendría que inscribirse, ¿no?, esa comisión, esa junta, etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de eso, basta con que designes al primer consejo directivo. El lugar y la fecha del acto constitutivo. Entiendo yo que se refiere simplemente, ¿no?, al distrito donde estás, ¿no? No creo que sea requisito consignar la dirección exacta, ¿no?, aunque nunca está de más. Y la fecha del acto constitutivo. Este dato sí es importante, sí es relevante. ¿Por qué? Porque uno va a establecer la fecha a partir de la cual existe, ¿no?, como tal para sus integrantes, ¿no? Porque para los terceros solamente existe a partir de su inscripción. Y no solo eso, sino que también ahí, como va a figurar también el acuerdo de aprobación del estatuto, ¿no?, a partir de ahí se va a contar la entrada en vigencia del estatuto, salvo algunos puntos que veremos más adelante, ¿no? Y otro, la suscripción por las personas que participan en el acto de constitución o por sus representantes. Este artículo lo que hace es consignar, o mejor dicho, indicar qué es lo que tiene que poner el registrador en el asiento de inscripción. Pero lamentablemente se ha confundido como que estos son requisitos que debe cumplir, ¿no?, una persona jurídica que se está constituyendo, ¿no? Por ejemplo, lo del nombre completo y la denominación abreviada, bueno, eso sí es una obligación que esté en el estatuto. La duración también, el domicilio también, los fines, eso no es problema. Aquí viene el primer problema. La fecha de inicio de actividades. El Código Civil no habla de fecha de inicio de actividades. Y si el Código Civil no lo dice, ¿eso por qué está aquí? Eso está ahí porque es importante para efectos tributarios. Para la SUNAT, tú ya eres sujeto pasible o sujeto activo de tus obligaciones tributarias, ¿no?, a partir del momento que inicias tus actividades, ¿no? Entonces, ese requisito no es de carácter civil, es de carácter tributario. ¿Cómo se inició el problema? Con lo que dice después. La que no podrá ser anterior a la del acto de constitución ni a la vigencia del estatuto. Si no se señalara fecha del inicio de actividades, se entenderá que se inicia con la vigencia del estatuto. ¿Qué significa esto? 1. Cuando dice si no se señalara fecha de inicio, significa que no es obligatorio ponerlo. Sin embargo, se ha venido exigiendo que se ponga. Ustedes ven el artículo 24,
en ninguna parte dice que tiene que consignarse como requisito para constituir la fecha de inicio de actividades. Entonces, el que tiene que determinar la fecha de inicio de actividades y consignarla en el asiento es el registrador. Si ustedes la pusieron en el estatuto, bien, ¿no? El registrador la consignará. Pero si ustedes no la han puesto, el registrador la tiene que determinar. ¿Y cómo la determina? Ahí están las reglas. Primero, no podrá ser anterior a del acto de constitución. Y aquí viene lo que hablamos la clase anterior. Yo me constituyo el 6 de mayo del 2016, pero yo digo, no, mis actividades las he iniciado el 92, ¿no? Bueno, no puedes iniciar tus actividades si no te has constituido. Que hayas realizado actos preparatorios para esto, que nunca lo hayas formalizado, etcétera, etcétera, ese es otro problema. Pero sus actividades se inician de la Constitución para adelante, ¿no? Si tú deseas, reconoces, ratificas todo lo anterior, ¿no? Pero tu fecha de inicio de actividades no puede ser antes de tu Constitución. Y acá viene el otro elemento, ¿no? ¿Qué pasa si yo, o mejor dicho, nosotros, ¿no? Acordamos constituir el día lunes 2 de mayo, creo que fue, constituir la asociación. Y nos hemos reunido hoy día, viernes 6, para aprobar el estatuto. Entonces, tengo mi persona jurídica constituida, pero mi estatuto recién va a entrar en funciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi fecha de inicio de actividades? Para eso está esta segunda parte. No puede ser anterior a la vigencia del estatuto. Entonces, si yo me constituí el lunes y aprobé mi estatuto el viernes, entonces a partir del viernes inicio mis actividades. ¿Por qué? Porque yo no puedo iniciar actividades cuando no tengo las reglas, ¿no?, que van a regular precisamente esas actividades. Y por eso dice, si no se señalara fecha del inicio de actividades, se entenderá que se inicia con la vigencia del estatuto. Entonces, no está vigente el estatuto, no puedo iniciar actividades. Y aquí viene otro problema, que hay muchos estatutos que no señalan fecha de entrada en vigencia, ¿no?, de esa norma, del estatuto. No hay ningún problema, pero hay otros que señalan que entrará en vigencia con la inscripción. Y adicionalmente a eso, me han puesto fecha de inicio de actividades, ¿no? Han puesto, mi inicio de actividades es el 2 de mayo, pero mi estatuto entrará en vigencia, ¿no?, a partir de su inscripción. Contradicción, que le va a generar observación. Entonces, hace un ratito les dije, ¿no?, ¿cómo puede iniciar las actividades si no tiene el marco legal, ¿no?, con el cual desarrollar sus actividades, ¿no? Y eso, ¿con qué se confundió? Con el inicio de funciones del Consejo Directivo. Aquí empezó la laguna, porque si se decía, ¿cómo voy a iniciar actividades si no tengo estatuto?, ¿no? Entonces, también se le confundió, entonces el Consejo Directivo tampoco puede iniciar actividades, ¿no?, a partir de la entrada, si no está vigente el estatuto. En efecto, eso es correcto. Pero al hacer eso, confundieron la fecha de inicio de funciones del Consejo Directivo con la fecha de inicio de actividades de la persona jurídica, en el entendido de cómo el directivo va a estar en vigente si la asociación no puede iniciar actividades. Ese juego de palabras fue la que ha llevado un montón de observaciones que
no tienen sentido, ¿no? Porque son cosas totalmente diferentes. No está vinculado en modo alguno el inicio de periodo de funciones con el inicio de actividades de la persona jurídica, pero sí está vinculado con otro aspecto, ¿no? El inicio del periodo de funciones, ¿no? Del consejo directivo, ¿no? No nos saltemos todavía, ¿no? En todo caso, ahí para lo general se pondría desde su inscripción en persona jurídica. ¿Para qué? ¿Para las actividades? Sí. Sí, es lo más recomendable. Sí. ¿Qué más tiene que consignarse, ¿no? En el asiento? Los órganos previstos en el estatuto, su conformación, funciones y atribuciones, ¿no? En su caso, su periodo de ejercicio, así como las normas de convocatoria, quórum y mayoría de sus órganos colegiados, tal y como consta en el respectivo título. ¿Alguien me puede decir cuál es la disposición problemática acá? Hace un rato hablamos de las formas de convocatoria y decíamos que teníamos dos opciones: o le exigíamos, ¿no?, que establezca en el estatuto las reglas de convocatoria, o lo interpretamos que es de manera libre, que pueden efectuar la convocatoria como ellos lo hicieran conveniente. Lamentablemente esto se ha interpretado en sede registral que el estatuto obligatoriamente tiene que tener normas de convocatoria, ¿no? Pero mi opinión particular, felizmente algunos colegas están de acuerdo, ¿no?, es que lo que dice esa norma es que si tú lo estableces en tu estatuto, tienes que plasmarlo el registrador en el asiento, ¿no? No te está exigiendo esa norma que tengas que contar con reglas de convocatoria. Lo otro que debe consignar el registrador es el nombre completo y documento de identidad de las personas naturales integrantes del consejo directivo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que consignarse la fecha de inicio y conclusión del periodo de funciones del órgano directivo designado. El artículo 25 del reglamento anterior no contemplaba esto. ¿Y por qué se incluyó? Porque cuando uno veía los asientos de constitución, solamente decía: el primer consejo directivo quedó conformado por... y nunca daba información de cuándo empezaba o cuándo concluía. Y venía el problema, ¿no? Uno veía el asiento y no sabía si el consejo directivo estaba vigente o no. Y eso también se malinterpretó. ¿Por qué? Porque se consideró que la asamblea, al momento de elegir, tenía que indicar la fecha de inicio y la fecha de conclusión del periodo de funciones del órgano directivo designado, ¿no? No hay ninguna norma que te obligue a hacer eso. Y tú no puedes exigirle a la asamblea que haga lo que la norma no te exige que hagas, ¿no? Y ese argumento de que tenía que estar ahí porque lo consignaba el reglamento y tenía que hacerlo la asamblea, se desvirtuó del modo más sencillo del mundo. Anteriormente, en los asientos de inscripción de consejos directivos, se señalaba: se eligió al consejo directivo para el periodo 2005-2007. Tu asiento no decía ni la fecha de inicio ni la fecha de conclusión, solamente decía 2005-2007. Y tú presentabas un título
y el registrador te decía, no procede porque su periodo ya ha vencido. Entonces, ¿cómo puede decir el registrador que el periodo ya venció si ahí no dice nada en el asiento? ¿No? ¿Por qué? Porque el registrador había hecho el ejercicio del cálculo del periodo del consejo directivo. No dice nada a partir de la elección, y a partir de esa elección cuento los 2 años. Entonces, si el registrador, cuando el asiento no lo dice, puede determinar el periodo de funciones de un consejo directivo, entonces, si se dan cuenta, este requisito, que es del asiento de inscripción, no está en el artículo 24. El artículo 24 no menciona que tenga que indicarse fecha de inicio y fecha de conclusión. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una obligación del registrador. El registrador va a hacer el cálculo en base a las reglas que le establece el reglamento. Va a hacer el cálculo de fecha de inicio, fecha de conclusión y lo va a plasmar en el asiento. O sea, es obligación del registrador. Lo otro, la fecha de entrada en vigencia del estatuto. ¿Esto por qué se puso? Tampoco está en el reglamento anterior. ¿Por qué se puso? Porque el artículo 26 del reglamento anterior, que se copió igual en este nuevo reglamento, te señalaba que el periodo de funciones del consejo directivo no podía ser anterior a la entrada de vigencia del estatuto. Y entonces, ¿qué ocurría? Que había estatutos que te señalaban, ¿no? Entrará en vigencia en tal fecha, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha es que comienza a correr el periodo de función del consejo directivo, pero en el asiento no lo consignaban. Y al no consignarlo, se entiende que el periodo de funciones se inició cuando se eligió al consejo directivo, lo cual no es correcto. Y por eso se puso la exigencia de indicar la fecha de entrada en vigencia del estatuto en el asiento, ¿no? Ojo que esto tampoco es un requisito que está en el 24, ¿no? Ni está dentro de los requisitos de lo que es el acto constitutivo de cada persona jurídica. ¿Por qué? Porque también es obligación del registrador determinar cuándo entró en vigencia el estatuto. El último, el otorgamiento de poderes referidos a actos de disposición y gravamen, así como las limitaciones para su ejercicio, siempre que en el título y tal como están expresadas en él. O sea, si ustedes aprovechan y también otorgan poderes, ¿no? Y esos actos están referidos, esos poderes están referidos a actos de disposición y gravamen, entonces el registrador lo que tiene que hacer es colocarlo tal como está en el asiento. En este caso está prohibido consignar así y más extenso consta en el título archivado tal. No. Esa expresión con esto ha sido erradicado. Si por A o B encuentra que un registrador ha puesto así y más extenso consta en el título archivado, ustedes van a tener que solicitar la rectificación de ese asiento para que le coloquen todas las atribuciones de disposición y gravamen. No todas, no cualquiera. O sea, si dice usar el sello de la sociedad y tanta cosa, no. ¿No? Si dice designar a los auditores, no. ¿No? Si dice, se llama realizar informes, ¿no? Efectuar visitas a los asociados enfermos y tanta cosa, no. Solamente las facultades de disposición y gravamen. Y si te dicen, por ejemplo, solamente hasta cierto monto, eso también tiene que estar en el asiento. Si dice tiene que ser con firma conjunta de tal, tiene que estar en el asiento. Eso sí lo tiene que transcribir tal cual. Eso sí se tiene que transcribir. Por eso
para evitar problemas de interpretación, lo que hacemos es, lo copiamos todo. Es un poder, ¿no? No se puede. Claro. Tener cuidado. La formalidad del acto de constitución. Dependiendo del tipo de persona jurídica, va a depender el tipo, ¿no?, de instrumento que se requiera. El caso más conocido por ustedes seguramente es el de la asociación, ¿no? Toda asociación se constituye por escritura pública. Se constituye por escritura pública, ¿por qué? Porque el artículo 81 del Código Civil dice que el estatuto debe constar en escritura pública. Y si en el acto constitutivo debe estar aprobado el estatuto, ¿no?, entonces ese acto constitutivo y ese estatuto deben constar en la escritura pública respectiva. En el caso de la fundación, la norma te habla de escritura pública, ¿no?, o también por disposición testamentaria, pero para que esta disposición testamentaria pueda ser ejercida, ¿no?, o ejecutada, tendría que ser un testamento por escritura pública. En el caso de los comités, una asociación que excepcionalmente entra en este rubro y las organizaciones sociales de base se inscriben en base a copias certificadas de actas. Así simplemente, copias certificadas de actas. Elaboran su acta y certifican ante notario esa copia, ¿no?, y la presentan al registro, ¿no? Ahora, ¿qué hacen acá las asociaciones de padres de familia? En esta norma que salió en el gobierno de Toledo, que le mencioné, el decreto supremo, soy malo para los números. En este decreto supremo, que decía, se inscribe, el acta de la asamblea fundacional se presentará, ¿no?, o se inscribirá con la sola acta de la asamblea fundacional. Y ahí generó la discusión. La sola acta, que no va a haber ningún requisito de formalidad, ¿no? Y entonces se dijo, a ver, dice la sola acta, ¿ya?, pero eso no es un instrumento público. Entonces, como es una asociación, le vamos a exigir que sea por escritura pública. Pero esa es una formalidad que la ley no ha contemplado para las APAFAS. Así que, felizmente, esta discusión entre usuario y registrador llegó al tribunal registral mediante una apelación, y el tribunal registral en efecto señaló, ¿no?, que se podía inscribir las APAFAS de las instituciones educativas públicas mediante copia certificada del acta, que no se podía exigir escritura pública, precisamente porque la ley había hecho esa salvedad. Las cooperativas. Las cooperativas tienen dos formas de inscribir su constitución y adicionalmente su modificación de estatutos. Lo puede hacer por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada. Esto de instrumento privado con firmas certificadas tiene a su vez dos modalidades. Puede ser un acta en original con firmas legalizadas en la notaría o por la notaría, ¿no?, o copia certificada del acta, y esa acta también tiene que contar con las firmas certificadas de todos los que han intervenido en el proceso de constitución, en el acto de constitución. No basta que el presidente y el secretario o un perico de los palotes legalice su firma, no. Todos los que han intervenido en el acta de constitución tienen que legalizar su firma. Pero si la constitución se hace por escritura pública, ¿no?, ahí no va a hacer falta que todos concurran a la notaría,
nombran a un representante y este va a ser el que otorgue la escritura pública y ahí se va a transcribir el contenido del acta. O sea que 2 y hasta 3 formas de constituir una cooperativa. Doctor, una preguntita. Ahí dice copia certificada de actas. ¿Puede ser esa certificación notarial o por fedatario también? En el caso de organizaciones sociales de base, sí, porque la norma expresamente señala que puede ser fedatario de registros públicos, pero nosotros no. Comités y asociaciones de padres de familia sí tiene que ser por notaría. Para que un acta no pase por el requisito de la notaría, tiene que haber una norma expresa que faculte a obviar ese requisito. Solamente la organización social de base solamente la organización de base tiene esa posibilidad y la otra persona jurídica que inscribe, ojo, no su constitución, sino su reglamento interno, son los CAFAES, porque ellos sí pueden presentar mediante copia autenticada por fedatario de registros públicos. Los sindicatos, ¿no? Esta es otra, otro que está, por así decirlo, salvado de pasar por una notaría. El sindicato se constituye por un acta y esta acta se legaliza o se certifica, ¿no?, en la notaría, ¿no? Se presenta al registro con la inscripción en el registro sindical, ¿no? Pero aquí venía el problema. El registrador recibía esa copia certificada, ¿no?, y efectuaba la calificación del contenido del estatuto, ¿no?, y formulaba observación, 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 observación. Hasta hace 8 años más o menos, para que se inscriba un sindicato, era todo un verdadero drama. Tanto así que hasta el año 2009, que entró en vigencia el reglamento, puedo decir que solamente de los títulos que entran a las áreas donde yo he trabajado, ¿no?, en esos 6 años, 7 años, solamente se llegaron a inscribir 2 sindicatos. Y era una cuestión que lamentablemente, y eso sí debo decirlo, era totalmente discriminatoria. ¿Por qué? Porque en el año 2001 salieron unas resoluciones de la superintendencia para facilitar las inscripciones en base a declaraciones juradas. Y esa norma excluyó expresamente a los sindicatos de la posibilidad de acreditarlo, ¿no?, con declaraciones juradas. Entonces el sindicato tenía que traer sus actas, sus padrones, sus convocatorias y encima la comunicación al Ministerio de Trabajo o su reconocimiento. Y si estaba mal, otra asamblea para corregir eso, nuevamente traer la copia de los padrones, nuevamente traer hasta que por fin el año 2006, 2007 debe haber sido, que el Tribunal Registral por fin admitió que los sindicatos podían utilizar las declaraciones juradas. Y ya cuando entró en vigencia el primer reglamento de inscripción de registro de personas jurídicas, el año 2009, como se extendió y se señaló que solamente se acreditaba mediante constancia de convocatoria y quórum, y este reglamento abarcaba a todas las personas jurídicas, entonces los sindicatos pudieron hacer uso
¿no?, de este mecanismo. Pero las sorpresas nunca faltan, ¿no? ¿Qué pasaba? La ley de relaciones colectivas de trabajo te dice que por el solo mérito de la resolución de reconocimiento, el sindicato puede inscribirse en registros públicos para efectos civiles. ¿Cuántos aplicamos esto? Ninguno. Porque la lógica tanto del registrador como del tribunal registral era: el sindicato, por su propia inscripción en el registro de organizaciones sindicales, ya tenía todas las potestades para efectos gremiales y para efectos civiles. Entonces venía la disyuntiva. Un grupo decía, no, si es para efectos civiles, ¿no?, y quieren venir a registros porque no están obligados, tienen que someterse a nuestras normas, ¿no? Y otro grupo decía, si ya pasó por el filtro de una autoridad administrativa, entonces, ¿qué otra calificación va a efectuar registros públicos? Y así habíamos estado en estos dimes y diretes, ¿no?, hasta que salió una resolución de precedente de observancia obligatoria, ¿no?, que estaba referido a otro tipo de persona jurídica, pero sin querer englobó a los sindicatos, porque se dijo, el registrador no tiene facultades para analizar el fondo de una decisión administrativa, solamente puede cuestionar la formalidad del documento. Entonces uno ve y dice, una resolución, entonces solo califico la formalidad. Pero el sindicato no lo reconoce una resolución. Un sindicato presenta su constancia de inscripción automática y eso también es un acto administrativo. Y lamentablemente esa constancia solamente dice, visto el escrito tal, ¿no?, archívese y reconózcase a la junta directiva periodo tal presidida por fulano de tal, o reconózcase la modificación de estatutos tal. Y vino la problemática, esa constancia solamente me dice, se reconoce a la junta directiva tal y no dice quiénes son sus integrantes ni quiénes son los elegidos. Y por otra parte me trae la copia certificada del acta, ¿no?, y yo no sé si se está referido al mismo documento, ¿no? Y entonces seguía el problema, no, que tiene que acreditarme eso, ¿no?, y si está mal tiene que realizar una asamblea aclaratoria. Oye, pero está el reconocimiento. Sí, pero yo no voy a inscribir el reconocimiento, yo voy a inscribir el acto, que es la constitución, que es la elección, que es la modificación de estatutos, ¿no? Si me baso en la resolución no puedo inscribir nada porque solamente menciona al presidente de la junta directiva. ¿De dónde saco la demás información? Entonces, ante este vacío que había dejado la norma y ante ese precedente que había salido, ¿no?, ¿qué pasó? Se presentaba con la constancia de inscripción automática y el acta y se observaba, falta. O a veces simplemente traían la comunicación al Ministerio de Trabajo, que es en realidad lo único que tienen que acreditar, que se ha comunicado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero te venían las constancias de inscripción automática, ¿no? Entonces, seguíamos en el problema, ¿no? Tiene que corregir esta acta que está mal convocada, no ha convocado como se debía, no ha intervenido el comité electoral y tanta cosa. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la constancia de inscripción automática, ¿no?, el funcionario del Ministerio de Trabajo no realizaba calificación.
Simplemente veía que estaban los documentos, ya está la copia del padrón, está la... Fan, aquí tienes tu constancia de inscripción automática. ¿Y cuál era su lógica? No, esto va a pasar a registros públicos y en registros públicos lo van a... ¿no? Salió una resolución del Ministerio de Trabajo, una disposición de carácter interno, y cambió ese razonamiento. Ahora, para que te inscriban la constancia de inscripción automática, para que te la otorguen, tiene que hacerse en ese mismo momento la verificación de todo. Y solamente si cumple con los requisitos estatutarios, te otorgaban la constancia de inscripción automática. Entonces ya la responsabilidad no se derivó al registrador, se derivó al encargado de otorgar la constancia de inscripción automática. Y como en base a eso ya se podía tener un instrumento para inscribir, entonces, ¿qué hacía el del Ministerio de Trabajo? Te adjuntaba la constancia con copia certificada del documento que se le había presentado, ¿no? Y entonces, en mérito a eso, el Tribunal Registral estableció que, tratándose de sindicatos, se tenía que presentar, bastaba con presentar la constancia de inscripción automática, las copias certificadas por el funcionario del Ministerio de Trabajo, y con eso se inscribía y el registrador ya no debía hacer calificación alguna, simplemente inscribir en base a esos documentos. Si la constancia no tenía información, el registrador la tenía que sacar del acta. Pero si en la constancia estaban todos los datos requeridos para el asiento de inscripción, entonces el registrador ya no podía exigir la copia certificada del acta. Entonces, con eso ahora se están inscribiendo con mayor facilidad los sindicatos. ¿Por qué? Porque ya está efectuada la labor de calificación por el Ministerio de Trabajo. Y aquí voy a aprovechar para hacerles una acotación más. Si por OVE ven un sindicato, tengan cuidado si es que se trata de un sindicato de servidores públicos. Porque si es de un sindicato de una empresa privada o una entidad privada, no hay ningún problema. Pero si se trata de un sindicato de servidores públicos, hay una disposición del reglamento que señala que si se presenta, ¿no?, una constancia de inscripción automática o una constancia de inscripción de la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto de un sindicato de servidores públicos, el título va a ser suspendido y va a ser derivado a la gerencia registral para que se cierre la partida. Entonces, si ustedes presentan una constancia de registro de organizaciones sindicales de servidores públicos, lo que se están haciendo es ponerse la cruz, porque se les va a cerrar la partida. Así que en ese caso únicamente presenten la comunicación efectuada al Ministerio de Trabajo. Los colegios profesionales y las personas jurídicas de derecho público se inscriben en base a su ley de creación. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero en algunos casos, como les dije, la ley de creación solamente establece las pautas para que el colegio se organice, ¿no? Y en algunos casos, el que tiene que aprobar el estatuto de la persona jurídica, en este caso del colegio profesional, es su propia asamblea, al momento de formalmente y ya individualizadamente, ¿no?, ya estar con el grupo de personas que le establece la ley. Si la ley te dice tienes que tener 50 de este tipo de profesionales, entonces ya cuando están estos 50 ya reunidos y constituidos, ¿no?, ya pueden aprobar su estatuto y en base a copia certificada de ese estatuto se inscribe.
también, y con la conformación del primer consejo directivo. Si por A o B la ley establece también el reglamento, el estatuto de la persona jurídica del colegio profesional, entonces el estatuto se inscribirá en base a esa ley de creación. CAFAES y subCAFAES, ¿no? Como ya mencionamos en la clase anterior, estas son personas jurídicas propiamente dichas, pero están asimiladas dentro de este régimen, porque son órganos directivos solamente. No hay asamblea que elija a los miembros del CAFAE, no existe eso. CAFAE y subCAFAE se conforman con representantes de los trabajadores y representantes de la entidad estatal. Por eso, ¿cómo se inscribe la constitución de un CAFAE? ¿No? Con la resolución del titular del pliego. Cuando hablamos de titular del pliego, no solamente estamos hablando de un ministro, ¿no? Estamos hablando del jefe de la entidad, ¿no? Y si la norma le faculta a delegar sus funciones, puede hacerlo el funcionario autorizado. Entonces, el director de un hospital, por ejemplo, ese es el titular del pliego presupuestal de ese hospital. Y por lo tanto es él el que puede constituir su subCAFAE. Las unidades de gestión educativa local, acá antes eran las UCE, ¿no? El jefe de esa UGEL puede constituir su subCAFAE, ¿no? Dependiendo de la naturaleza organizativa de la persona, de la entidad estatal, va a depender si va a contar con CAFAE o subCAFAE. CAFAE generalmente tienen aquellas que tienen control y dirección sobre otro tipo de entidades, ¿no? En cambio, los subCAFAE son los de menor rango. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede tener CAFAE. Tiene CAFAES, la SUGEL tiene subCAFAE. Pero también hay que tener en cuenta que estos CAFAES ya constituidos, ¿no?, aprueban su reglamento porque los CAFAES se extinguen cada 2 años. Se cumplen los 2 años, se extingue. Aquí no funciona eso de que soy el titular del pliego y le concedo la prórroga, no. A los 2 años se extingue el CAFAE y hay que constituir nuevamente el CAFAE, ¿no? Y como el CAFAE se extingue a los 2 años, el reglamento que aprueben también se extingue a los 2 años. Entonces el CAFAE se reúne, el CAFAE o el subCAFAE, el subcomité se reúne, aprueba o ratifica el reglamento anterior y empieza a funcionar. Mientras no tenga reglamento, solamente puede adoptar acuerdos con la totalidad de sus integrantes. Entonces, cada 2 años tiene que aprobar reglamento o ratificar el anterior y esos acuerdos constan en actas y se inscriben en base a copias fedateadas. No necesitan ir a la notaría, solo necesitan ir a la notaría para legalizar su libro. Pero pueden inscribir sus acuerdos de sucesiones en base a copia fedateada. Y lo que hacen los CAFAES es generalmente se reúnen todos y otorgan poderes para firmas de cheques, retiros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no son solamente para firmas de cheques para entregar, ¿no?, sino también para los préstamos, que eso es lo que también da CAFAE. Ahora viene otro elemento, porque ya hablamos de los requisitos de formalidad, ¿no? La copia certificada del acta, la escritura pública, ¿no? Pero una cosa es la escritura pública y otra cosa es el acta, ¿no?, que contiene ese acuerdo, o la minuta que contiene ese acuerdo, ¿no?
Entonces, ¿cómo se va a plasmar ese acuerdo constitutivo, ¿no? Y tomando como modelo la figura de la asociación, ¿no? La asociación se puede constituir con acta o con minuta, ¿no? Si es con minuta, entonces van a tener que comparecer, ¿no?, todos los otorgantes o los constituyentes a la notaría y van a tener que firmar la escritura pública. Ojo, estoy hablando constitución por minuta, porque aquí viene la diferencia, ¿no? Si se constituye por acta, entonces en esa acta se nombra un representante y este es el que va a otorgar una minuta y va a comparecer a otorgar una escritura pública. ¿Captaron la diferencia? ¿No? Si nos reunimos todos nosotros y vamos a constituir nuestra persona jurídica por minuta, todos nosotros vamos a tener que ir a la notaría a otorgar la escritura pública. Pero si nos constituimos ahora nosotros por acta, ¿no?, designamos un representante y esa persona va a elaborar la minuta, la va a suscribir, va a llevar el acta, ¿no?, adherida en el libro respectivo, ¿no?, y él va a otorgar la escritura pública, va a otorgar la escritura pública y ahí en esa escritura se va a transcribir el acta de fundación, ¿no?, con la aprobación del estatuto y modificación aprobación del estatuto, ¿no?, y el nombramiento del consejo directivo. Entonces, ahí ya no se requiere que todos vayamos a la notaría a firmar la escritura pública, bastará que vaya nuestro representante. Si no designamos un representante, entonces podrá hacerlo el presidente del consejo directivo que se eligió en esa oportunidad. Él está legitimado para presentar. Ahora, imaginemos que somos una persona jurídica que la ley nos faculta a inscribirnos en base a instrumento privado. O sea, nos exonera de la formalidad de escritura pública. ¿Qué hacemos? Otorgamos el instrumento, certificamos nuestras firmas y presentamos el original o presentamos copia certificada de ese instrumento. Ojo, hablamos de copia certificada, no hablamos de copia legalizada, son cosas diferentes, ¿no? Para que sea copia certificada, tiene que estar en un libro de actas. La copia legalizada puede ser de hojas sueltas, pero en base a eso no se va a inscribir. Cuando entra en vigencia, ese fue uno de los puntos de los requisitos del 25, ¿no? Cuando entra en vigencia el estatuto. El estatuto de la persona jurídica entra en vigencia desde el momento en que se aprueba. Pero lo que puede hacer el órgano es postergar su entrada en vigencia. Yo puedo decir, ya, a ver, ya cuando celebramos la asamblea que aprobamos el estatuto, ya, 5 de mayo, ya, pero ya no, nuestro estatuto va a entrar en vigencia a la firma de la escritura pública. No, va a entrar en vigencia a partir de su inscripción. No, va a entrar en vigencia cuando cierta autoridad me conceda cierto permiso. Entonces, yo puedo diferirla hasta el momento que considere conveniente, ¿no? Pero recién una vez que entre en vigencia, ahí recién va a comenzar a computarse el periodo de funciones del consejo directivo y a partir de ahí se va a poder considerar el inicio de actividades, ¿no?
En ese sentido, se aplica extensivamente este precedente del Tribunal Registral que señala que la modificación del estatuto rige desde la fecha en que la Asamblea General la aprueba, salvo acuerdo distinto de la misma. Cuando hagan ese tipo de decisión, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque a veces consignan, ¿no? El estatuto entrará en vigencia a partir de la inscripción. Y entonces, esto nos ha traído dos interpretaciones, ¿no? Uno, entra en vigencia desde el momento en que el registrador lo firma, inscribiéndolo, o desde el momento que se presentó el título. La interpretación que más se adecúa a lo que dice la norma es desde el momento de que se presentó el título. Porque la norma dice, los efectos de la inscripción se retrotraen, ¿no?, a la fecha y hora del asiento de presentación. Entonces, lo que crea ahí la ley es una especie de ficción, ¿no?, señalando que si tú presentas un título, ¿no?, presentas un título hoy día y se inscribe dentro de un mes, es como el título, por efecto de esa inscripción, se hubiera registrado el momento que lo presentaste, porque retrotrae los efectos. ¿Y ello por qué? Porque en virtud, ¿no?, del procedimiento registral, tú ingresas un título, generas un asiento de presentación en el diario, ¿no?, y eso está a disposición, esa información está a disposición de cualquier tercero. Cualquier tercero que se entera puede ir y pedir que le presten el documento para que haga lectura. No necesita expresión de causa. No puede pedir que les pidan una copia del documento, ¿no?, porque no forma parte del archivo registral. Pero ya lo que está haciendo la norma, es decir, entra en un estado de, por así decirlo, de conocimiento parcial, existencia parcial, y una vez que se inscribe, es como si se hubiera inscrito cuando se presentó. Entonces, nadie puede decir, oye, tú has presentado tu título el 10, pero si se inscribió el 15, ¿no?, entonces antes del 15 no existía. No, porque ya estaba, ¿no?, en el diario, ¿no?, en el diario de la oficina registral. Tanto así que si uno saca una copia literal de una partida, le sale la anotación, existen títulos pendientes. Porque si no, eso no sería necesario consignarlo. Si va a estar, si va a entrar en vigencia a partir de que el registrador estampó su firma, entonces, ¿para qué le voy a dar información de que hay título pendiente? Si solo va a afectar los datos que están de la fecha en adelante. Hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta. Solo estoy mencionando ahora dos por cuestiones de la hora. Cuando legalicen un libro de actas. En principio, hay algunos que consignan libro de actas, ¿no? Entonces, eso les va a traer problemas, ¿no? La ley del notariado dice que tienes que indicar a qué órgano pertenece, ¿no?, ese libro, ¿no? Cada persona jurídica va a tener sus órganos dependiendo de su naturaleza, ¿no? Y cada persona jurídica tiene su estatuto de acuerdo a lo que le dice la ley o lo que acuerdan ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes consignan solamente el libro de actas y su estatuto dice que habrá un libro de actas para el consejo directivo o un libro de actas especial para la asamblea, ¿no?, un libro para cada órgano, ¿a qué órgano pertenece ese libro? Entonces, cuando lo presenten, el registrador va a ver y va a decir a qué órgano pertenece. Entonces,
Entonces van a tener que ir otra vez a la notaría, ¿no? Y van a tener que, en algunos casos, otorgar una escritura aclaratoria. El otro punto, ¿no? O sea, para terminar respecto de este, uno, verifiquen bien su estatuto, ¿no? Y si van a poner el libro de actas y van a querer que cada órgano lleve su propio libro de actas de Asamblea General, libro de actas de Consejo Directivo. Si el estatuto no dice nada, no hace esta distinción de libros, entonces pónganle el libro de actas de Asambleas Generales y del Consejo Directivo. Porque salvo que la ley diga expresamente, oye, tienes que contar con un libro para cada órgano, pueden usarse indistintamente. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones sociales de base, la ley sí dice un libro de actas para la Asamblea General, un libro de actas para la Junta Directiva. En el caso de las cooperativas, un libro de actas es para la Asamblea, otro libro de actas es para el Consejo de Administración, otro libro de actas es para el Consejo de Vigilancia, otro libro de actas es para el Comité Electoral. Asociación Provivienda también, un libro de actas para la Asamblea General, un libro de actas para el Consejo de Administración, otro libro de actas para el Consejo de Vigilancia. Algunas federaciones deportivas también tienen ese problema, por ejemplo. Su estatuto dice un libro para cada uno y solamente pone el libro de actas. Sonaron. El otro punto es la subsanación de errores, ¿no? Entonces, solo una asociación de estos libros de actas para Asamblea General y Consejo Directivo. Depende de lo que diga el estatuto. Que no en general. Pero al menos pongan libro de actas de Asambleas Generales y Consejo Directivo. La subsanación de errores. Error en una escritura pública de Constitución cuesta. ¿Y cómo se subsanan estos errores? Solamente con una asamblea aclaratoria, ¿no? O una reapertura de acta. Una asamblea aclaratoria es la reunión de todos los integrantes de la persona jurídica convocados, ¿no? Adoptando acuerdos para aclarar, corregir, eliminar, suprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Pusimos esta disposición que va contra la ley, acordamos suprimirla. No. Esta disposición es contradictoria con la otra, ya, acordamos modificarla. Ya. La reapertura, en cambio, solamente es para corregir defectos en la redacción, en la elaboración del documento. Así que si por A o B cometieron un error y ponen, ¿no?, acordamos suprimir tal punto en una reapertura, les van a volver a observar el título, ¿no? Porque la reapertura no es para suprimir ni dejar sin efecto acuerdos, es solo para corregir errores en la elaboración del acta. Pero sea cual sea el mecanismo que elijan, no los va a salvar de la escritura pública. O en el caso de una cooperativa, ¿no? Vamos a hacerlo por documento con firmas legalizadas. Bueno, no lo va a salvar de legalizar la firma. Así que mucho cuidado en sus documentos de constitución. Nombramiento de junta directiva, bueno, es más llevable porque se inscribe en base a copia certificada, ¿no? Pero una constitución, una modificación de estatutos. Otro punto también. ¿Cuál sería el orden lógico que uno debería llevar? Ustedes acuerdan constituirse y escogen la denominación, ¿no? Aprueban su estatuto escogiendo la denominación. Sería el orden lógico, ¿no? Y después van a la notaría y legalizan el libro ya con la denominación que ustedes han aprobado,
¿Por qué? Porque el notario, al legalizar el libro, ¿no?, o mejor dicho, certificar la apertura del libro, que es el término correcto, ¿no?, tiene que consignar la denominación de la persona jurídica. Y esto ha tenido algunos problemitas. En virtud a lo que estableció el Código de Comercio, ¿no?, que las actas debían llevarse por orden de fechas, ¿no?, y un criterio del Tribunal Registral del año 99, ¿no?, y que a su vez también recogía un criterio que adoptaba la SUNAT, ¿no?, se determinó que no podían usarse los libros si no estaban legalizados. Bueno, era obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso de la Constitución? ¿Puedes legalizar un libro cuando ni siquiera tienes acuerdo de constitución? No tiene sentido, ¿no? Lo más lógico es que primero te constituyas y después vayas a la notaría y pidas que te legalice el libro. Si todo se hacía en el mismo día, bien, pero a veces pasaba que no, se legalizaba, perdón, se aprobaba la denominación, el estatuto, todo hoy día, se nos hizo tarde, mañana vamos a la notaría. Legalizan el libro al día siguiente, elaboran su escritura pública de constitución y les va a salir una linda observación al momento que presenten el título y el registrador lo califique. En caso que el libro u hojas sueltas de acta sean certificados con posterioridad a la realización de la sesión, deberá indicarse al adherir o transcribir el acta la fecha en la que el acta es adherida o transcrita. En el caso del acta adherida, la indicación deberá ser suscrita por el presidente del órgano a la fecha en que se adhiere el acta, salvo disposición legal o estatutaria distinta. Esto es algo que, si se trata de un nombramiento de consejo directivo, ¿cómo lo subsano? Al pie del acta consigno: la presente acta se adhirió con fecha tal al libro de actas legalizado tal fecha. La firma el que tenga el mandato vigente en ese momento y presenta una copia certificada al registro señalando, ¿sabe qué? El acta se adhirió a tal fecha. Obviamente que si yo el acta, la sesión la realicé el 12, el libro lo legalicé el 13 y se expidió la copia certificada el 14, ¿no? ¿En qué momento tendría que poner que se adhirió al libro? La fecha mínima es la fecha en que se legalizó el libro, no puede ser antes. Entonces puedo poner que el acta se adhirió el 13, pero tengan cuidado porque hay algunos genios que no saben mentir. Y como aquí viene el drama, ¿no? En copias certificadas ha venido casos en que alguien me ha puesto el acta se adhirió el 16. Pero ¿cómo? Si la copia certificada se ha expedido el 15. Por eso decía mi profesor, hasta para ser malo hay que ser bueno. Pero en el caso de una constitución, ¿qué hacemos? Y tengan por seguro que el registro le va a exigir una escritura aclaratoria. Yo no soy partidario de esa exigencia, ¿no?
Es más, hubo una resolución del Tribunal Registral que señalaba que en casos de constitución no era necesario exigirlo. ¿Por qué? Porque no podía haber legalización si es que no había el acuerdo previo de constituir la persona jurídica. No es en el caso de un segundo libro o de una persona jurídica ya constituida. Lamentablemente, cuando se presentó esa propuesta, ¿no?, a la Comisión Revisora del Reglamento, la desestimó y por así decirlo, solamente suprimió una parte referida a la adhesión, y desde ese momento en actos de constitución también se aplica. Y por lo tanto, si es por escritura pública, le van a exigir que sea con escritura aclaratoria. Para mí basta una copia certificada. Ojo, no en documento aparte con firma legalizada, no. Tiene que ser en el mismo libro de actas, ¿no? Porque el fundamento en base al cual salió este dispositivo fue una resolución del tribunal que establecía expresamente que en el libro de actas deben estar todas las circunstancias referidas a la confección del acta. Entonces, por eso está de más que se presente un documento simple con firma legalizada, por ejemplo, porque eso no está en el libro de actas, no cumple la finalidad. Bueno, dado la hora avanzada, muchas gracias por su asistencia. Ya nos estamos